el día de ayer, uno de los temas que hablamos con los miembros del Consejo de Estado era sobre esta situación que requiere un plan de acción claro para lograr que ciudadanos de nuestro país, que por diferentes circunstancias de la vida estaban fuera de su lugar de residencia cuando empezó el estado de emergencia. Eso ocurrió con algunos ciudadanos que estaban en el extranjero, y a través de una comisión en este mes hemos repatriado del extranjero de diversos países del mundo, aquí en países vecinos de la región, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en Europa. Ha habido muchos compatriotas que tenían necesidad de regresar porque fueron por viajes cortos, por estudio, por trabajo o quizás por vacaciones, pero iban viajes cortos. Y luego el estado de emergencia con el cierre de fronteras los cogió fuera de nuestro país y ahora tenían que regresar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y con una organización integrada por Defensa Civil y por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo. Se han logrado repatriar 10.000 compatriotas, 10.000 peruanos, peruanas, que estando lejos del país tenían que regresar. Pero hemos hecho a través de un procedimiento que logre el retorno al Perú de ellos, pero que no genere un riesgo en la salud del país. Entonces, han venido, pero a cuarentena en ubicaciones que estén bajo el control nuestro. Y mientras no cumplen sus 15 días, no pueden ellos regresar a su domicilio. Incluso a ellos se les ha tomado también una prueba si es que tienen el virus. Y se ha encontrado a muchos que sí tienen el virus. Y entonces se los ha trasladado a las torres de los Panamericanos, de la Villa Panamericanos, y ellos continúan hasta que se les dé de alta. Cuando diga ya usted superó la cuarentena o superó la enfermedad, ya no tiene el virus, recién regresa a su vivienda, a su hogar, pero para continuar con el respeto del estado de emergencia. Ese esfuerzo que hemos hecho con los compatriotas que estaban fuera del país, tenemos que también hacerlo con los compatriotas que están dentro del país, pero están en una región que no es la suya. Hay gente que está en Lima y que requiere irse al norte, al centro o al sur del país. Para ello necesitamos la colaboración y el compromiso de los gobernadores regionales. Porque así como cuando traíamos a connacionales de otros países y entraban por el aeropuerto Jorge Chávez a Lima, nosotros controlábamos de que no sea esta acción un hecho que pueda contagiar a los demás ciudadanos. Lo propio tenemos que hacerlo también en el traslado interno al país. Uno, tenemos que determinar un orden de prioridad, porque dentro de esos grupos de personas que quieren retornar a su región de origen, tenemos que ver cuáles son los más vulnerables. Personas con niños, personas de avanzada edad, personas con algún tipo de enfermedad, aparte de la enfermedad del COVID-19, que requieren estar cerca de su familia para estar en la cuarentena en su región, pero con la seguridad del caso. Hemos recibido la buena predisposición de gobernadores regionales para poder junto con ellos coordinar, y así como ya se ha hecho algunos traslados de personas, vamos a continuar. No podemos hacerlo todo a la vez, porque si lo hacemos de golpe, lo que vamos a lograr es hacer un desplazamiento sin control, generando riesgo de contagio. Queremos hacerlo y lo vamos a hacer de manera gradual, coordinando con los propios gobernadores para que los gobernadores determinen cuál es el orden de prioridad. Porque como son de las diferentes regiones, ¿quién más que las propias autoridades regionales para conocer cuál es el orden de prioridad para hacerlo de manera gradual y progresivo, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante
que es un tema que queremos verlo y tomar en cuenta. Hablando de el caso de los policías y los miembros de la Fuerza Armada, que han sido muchos de ellos contaminados, contagiados con el virus. También obviamente hay muchos civiles, ¿no? Y algunos de ellos, la gran mayoría, enfrenta la enfermedad y la supera satisfactoriamente, ¿no? Hemos dicho que el 100% de los casos de estos, tenemos aquí 12.491 que han sido contagiados con el virus. Finalmente 1.277 llega al hospital. Y la otra cantidad lo puede pasar en su casa, porque o no tiene síntomas, o tiene síntomas muy leves. Pero hay sí ciudadanos que se afectan y se les complica su situación, llegando incluso a necesitar cuidados intensivos. ¿Y quiénes van a cuidados intensivos? En función de ya todo el análisis que hemos hecho y en función de la evaluación que nos hace el ministro de Salud todos los días. Principalmente las personas que son más afectadas y agravan su situación son las personas de la tercera edad, personas que tienen más de 65 años. Esas personas son personas de riesgo, que hay que cuidarlas, que hay que dar una atención especial. Personas que, incluso siendo menos de esa edad, tienen algunos problemas de salud previos. Una persona que sea hipertensa, que tiene problemas renales, que tenga problemas coronarios, que tenga diabetes. Este tipo de personas, si encima le da la enfermedad, tiene más riesgo de poder agravar su situación. Para ellos tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que en las unidades de cuidados intensivos podamos atender. Finalmente, por más esfuerzo que estamos poniendo, siempre hay gente que muere. Hay gente que lamentablemente fallece. Y más o menos el ratio, el porcentaje que tenemos en nuestro país es del orden de 2.2, ¿no? O sea, de todo el personal que se llega a contagiar. Aquí en nuestro país, alrededor del 2.2%, es decir, de cada 100 personas que son contagiadas, 2.2% finalmente han fallecido en base a las estadísticas que vamos viendo de la información que nos da el Ministerio de Salud. Pero también hay gente que tiene una fuerza tremenda y que en esos momentos difíciles saca su fuerza interior y a pesar de sus condiciones de vulnerabilidad salen adelante, ¿no? Yo quiero destacar el ejemplo de Valerio, ¿no? Valerio es un ciudadano de Cajamarca, un guerrero cajamarquino que tiene 90 años de edad y con sus 90 años de edad fue contagiado con el COVID-19. A esa edad, los mismos miembros del sector salud dijeron: ¿qué tal riesgo que tiene este señor? Pero el esfuerzo del personal de salud, pero principalmente el esfuerzo que puso él, es un símbolo de esperanza. Valerio, para felicidad de él, para felicidad de su familia, para felicidad de todos los peruanos. Vemos que incluso en las circunstancias más duras y difíciles podemos salir adelante. Podemos ver en la historia de Valerio la historia del esfuerzo no solamente del sistema de salud, sino principalmente del esfuerzo del ciudadano, de su afán de poner todo de sí para poder enfrentar esta enfermedad. Y queremos que esa historia se multiplique por muchas más, a pesar de lo duro de esta enfermedad que día a día nos da realmente golpes cuando
vemos que a pesar del esfuerzo siempre hay gente que fallece. Así como hay gente que supera la enfermedad, hay gente que no lo puede hacer. Y nuestro compromiso diario es renovar todo nuestro esfuerzo para lograr el objetivo de poder superar de manera adecuada esta difícil situación para todos los peruanos. Y para ello hay que buscar y lograr condiciones para poder atender a la población vulnerable. Porque si bien hay miles de personas que han sido infectadas, hay millones de peruanos que están afectados por las decisiones que tomamos y que obliga a permanecer en esta inmovilización en nuestras viviendas.